Matemática básica para arquitectura. Curso Matemática básica. Gráfica de una función. Si f es una función con dominio A, entonces la gráfica de f es el conjunto de pares ordenados x, f de x, tal que x pertenece al dominio de la función. Estos puntos estarán localizados en un plano de coordenadas. En otras palabras, la gráfica de f es el conjunto de todos los puntos x, punto y coma y, tales que y es igual a f de x. Esto es la gráfica de f de la ecuación y igual a f de x. A continuación, veamos un ejemplo para poder clarificar esta definición. Grafique la función f con regla de correspondencia f de x igual 4/5 de x más 3/5. Dominio de f es igual al intervalo cerrado en -2 hasta 3 cerrado. Lo primero que debemos de hacer es elegir algunos valores que pertenecen al dominio de la función y tenerlos como referentes para luego realizar un proceso de tabulación. Se han elegido los valores de x menos 2, 0 y 3. Luego, utilizando la regla de correspondencia f de x igual a 4/5 de x más 3/5, logramos determinar el valor que le corresponde a menos 2, el cual es menos 1. Recordemos que este valor se obtiene de reemplazar dicho valor de x menos 2 en la regla de correspondencia. Finalmente, luego de obtener el valor de x y de y, tendríamos el par ordenado menos 2 menos 1. De la misma forma, cuando x vale 0, reemplazamos en la regla de correspondencia y obtenemos el valor de 3/5 para el y. De tal manera que la coordenada que nos va a quedar será 0, punto y coma 3/5. Y cogemos al número 3, valor de x, para reemplazar en la regla de correspondencia y obtenemos el valor de 3, formando el par ordenado 3,3. También se puede haber elegido más valores para x. Sin embargo, para este proceso de tabulación solo se optó por 3 valores. Pero recuerda que se pueden tomar cualquier valor siempre y cuando esté dentro del intervalo que forma parte del dominio de la función. El siguiente paso, luego de obtener los pares ordenados, sería ubicarlos en el plano cartesiano. Empezamos por el par menos 2 menos 1, seguido por el par 0, 3,5 y finalmente el par ordenado 3,3. Sabemos que esta regla de correspondencia corresponde a la gráfica de una recta, por lo que al unir los puntos obtenemos el siguiente segmento. Ahora, recordar que en esta parte la gráfica corresponde a un segmento de recta, puesto que el dominio de la función es restringido, es decir, solamente se representa de toda la recta
la parte que corresponde desde -2 hasta 3, cerrado en ambos extremos, obteniendo como resultado la gráfica que se observa en pantalla. El par ordenado 0, punto y coma, 3/5 corresponde a la intersección con el eje Y, el cual se resalta en azul en la gráfica del plano cartesiano. El siguiente punto de azul que se encuentra sobre el eje X corresponde al punto de intersección con el eje X. Cuando queremos determinar el dominio o el rango a partir de la gráfica de una función, la dinámica es la siguiente. A continuación tenemos a la función g y procedemos a razonar de la siguiente manera. Tengamos en consideración que el dominio de una función será la proyección que refleja la función sobre el eje X. Si hay puntos cerrados sobre la función, proyectará puntos cerrados en el eje X. Si hay puntos abiertos en la función, proyectarán puntos abiertos en el eje X. Si encontramos puntos abiertos y cerrados colineales, es decir, que uno esté debajo del otro, predominará el punto cerrado. A continuación veamos el dominio de una función, de acuerdo a lo que acabamos de mencionar. Vemos que hay un punto cerrado sobre la gráfica, proyecta un punto cerrado. Y también observamos que esta gráfica, desde este punto cerrado, hay un tramo recto hasta este punto abierto. Pero este tramo recto, al no tener interrupción, se proyectará directamente sobre el eje X. Luego, en el otro extremo, tenemos aquí al punto abierto, que se proyectará como punto abierto sobre el eje X. Luego observamos que en el tramo siguiente, del punto abierto al siguiente punto cerrado, vemos que es una parte de la función que es continua, lo que proyecta de manera continua sobre el eje X. El punto cerrado también se proyecta sobre el eje X para completar todo el dominio de la función. Observamos que sobre el eje X se ha representado una línea de color azul, la cual representa el dominio de la función. Corresponde cerrado en -3 hasta 4 cerrado, menos el número 2 que se coloca entre llaves. Y eso es debido a que en 2, como podemos observar en la gráfica, es un punto abierto. Si queremos determinar el rango de la función, la dinámica es exactamente la misma. Empezamos proyectando el punto cerrado en la parte de abajo. Observamos que hay un tramo recto uniforme, el cual la proyección también se genera uniforme en el eje Y. Vemos que hay un punto abierto en la gráfica que también proyectará abierto en el eje Y. Y luego observamos un tramo recto que también se proyectará sobre el eje X para luego proyectar el punto cerrado. Todo esto nos va a originar una sola proyección en el eje Y, el cual corresponde al rango de la función. Siendo el rango cerrado en -1
hasta 5 cerrado, menos el número 3, ya que en 3, como se puede observar en la gráfica, el punto es abierto. A continuación, tenemos el siguiente ejercicio. Debemos de calcular el dominio y el rango de esta función, y luego de esta función. Para el dominio de la primera función, la dinámica es exactamente la misma. Proyectamos puntos abiertos, proyectamos puntos cerrados, y en los tramos continuos también generan proyecciones en el eje X. Siendo nuestro dominio abierto en menos 6 hasta menos 1 cerrado. Unido, abierto en 1, aquí está, abierto en 1, hasta 6 cerrado, quitándole el valor de 4 porque ahí observamos que es un punto abierto. Para el rango, la idea es exactamente la misma. Empezamos proyectando los puntos desde la parte de abajo, tramo por tramo de la función. Si tenemos puntos abiertos, también proyectamos puntos abiertos. Como se puede observar en la animación, puntos abiertos y puntos cerrados se han reflejado. Cada tramo de la función ha generado una proyección sobre el eje Y, observando finalmente lo que ahí se remarca de color rojo, llegando a la conclusión de que el rango corresponde al intervalo que va desde menos 2 hasta 6 cerrado. Para el siguiente ejercicio, aplicamos la misma dinámica. Como hemos observado, los puntos cerrados y los puntos abiertos se han proyectado, y los tramos contiguos también han generado proyecciones, marcándose sobre el eje X con un color rojo de trazo grueso para poder remarcar que eso corresponde al dominio de la función, el cual va desde menos 6 cerrado hasta menos 3 abierto, unido con menos 2. Unido desde menos 1 cerrado hasta 4, unido con 5. Para el rango, la idea es exactamente la misma. Comenzamos la proyección de todos los puntos. Si son abiertos, se proyectan abiertos. Si son cerrados, se proyectan cerrados. Si hay tramos continuos, proyectan tramos continuos en el eje Y. Finalmente, se observa que el rango de la función es igual a menos 4 unido con el intervalo que va desde menos 3 cerrado hasta 4 cerrado. Eso es todo por esta parte. Gracias.